los asistentes. Mi nombre es Eugenio Ribón, soy diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y tengo el privilegio de presentarles la siguiente mesa. Retos y propuestas sobre el procedimiento especial para micropymes. En España, el tejido empresarial está conformado por un 99,2% por autónomos y pequeñas empresas, frente al 41% de nuestros vecinos galos o el 22% de Italia. La micropyme es el pulmón y el corazón de nuestra economía y de nuestras familias. Y, sin embargo, nuestro legislador no le ha dado habitualmente ni la debida atención ni el necesario cuidado, y ello frente a la benevolencia y el mimo con que con frecuencia agasaja a las grandes empresas. Bajo la magistral tutela de Ivonne Pavía, diputada y tesorera de la Junta del ICAP, abogada experta en insolvencias con una dilatada y exitosa carrera profesional, esta mesa abordará este tema de hondísimo calado. Disfrutaremos en 3 actos de las presentaciones de Ana Belén Campuzano Laguillo, José María Fernández Feijóo y Beatriz de Unogué Gafié. Y es que no sé si como premonición o no del drama en 3 actos de Benito Pérez Galdós, Los Condenados, anunciado tal día como hoy, hace 127 años, y representado por primera vez en el Teatro de la Comedia el 11 de diciembre de 1894, si un sector ha padecido como ningún otro la crisis y la pandemia, esa ha sido las micropymes, y ese sector es el más necesitado de una segunda oportunidad. Ana Belén Campuzano Laguillo es premio extraordinario de licenciatura, doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo, catedrática también de Derecho Mercantil por la Universidad de San Pablo CEO, coordinadora y miembro del Consejo de Redacción de prestigiosas editoriales. Es una infatigable investigadora en materia societaria y lo que más nos enorgullece en esta Casa de las Libertades es abogada. José María Fernández Feijóo, a mi izquierda, también conocidos por todos, es una de las mentes más preclaras y brillantes del derecho. Magistrado de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, por sus manos han discurrido algunos de los asuntos más importantes para este país. Y José María ha sabido darles respuestas con prudencia y tino. El término prudencia tiene su origen etimológico en el verbo griego fronio, que significa ser sensato, tener juicio, pero también tener la capacidad de pensar y sentir. José María aúna esas cualidades. Nacido en Madrid, pero vinculado a Cataluña intensamente, ha formado parte también de la Comisión de Codificación de la Reforma de la Ley Concursal. Y finalmente, también escucharemos a Beatriz de Unogué Gafié, con una amplia trayectoria en la resolución de problemas de gobernanza, administradora judicial en procesos colectivos y de reestructuración de deudas, es presidenta de la European Insolvency Practitioner y nos aporta, desde esa privilegiada visión internacional, su actividad profesional desde París, con una enriquecedora intervención en los sectores de la cultura, la educación, el deporte, la salud, el inmobiliario y el hotelero. Y es que finalmente, si este congreso estaba organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona y en esta mesa tenemos como moderadora a Ivonne Pavía, administradora y profesora de Derecho Concursal de la Universidad de Barcelona, del ISDE, del ICAM, del ICAP, lo imposible es que no tuvieran ustedes el mejor de los conciertos. Disfruten, pues, de este terceto que, como lidiado por el maestro Dante Alighieri, roza lo divino, sin comedia. Bueno, muchísimas gracias. Ya hice yo bien como, de alguna forma, organizadora Ya hice yo bien como yo, organizadora de este maravilloso congreso, ponerme en la mesa con Eugenio Ribón, que sabía que cuanto menos empezaríamos de esta forma, con una poesía y con unas palabras tan atinadas. Muchas gracias, Eugenio, por complacernos en este momento, ahora que es la primera mesa de la tarde, con estas palabras. Bueno, efectivamente, para mí es un placer poder compartir mesa, no solo contigo, Eugenio, sino con 2 maravillosas personas jurídicas excelentes, como es Ana Belén Campuzano y nuestro querido magistrado José María Fernández Feijóo, y en este caso también contar con Beatrice de Unogué. Y además con una mesa tan interesante como puede ser los retos y las propuestas sobre el procedimiento especial para micropymes, que está en el punto de mira del anteproyecto y que tengo muchas ganas de escuchar para ver qué nos dicen nuestros ponentes, en especial en lo que es la figura del abogado y del administrador concursal, que estamos ahí también en el punto de mira. Como moderadora voy a ser estricta en los tiempos, ya lo saben los ponentes, pero es muy importante que cumplamos nuestros tiempos. Les voy a dejar 12 minutos, a los 10 ya les diré para que de alguna forma puedan ir sintetizando y así luego poder dar respuesta a las diferentes preguntas que nos hagan. Sin más preámbulo, Ana Belén Campuzano, por favor.
Gracias, Ivonne. Bueno, un placer estar aquí esta tarde. Yo voy a quedarme en compartir algunos acordes, porque yo no me veo tanto, en fin, pues revestida de tanta literatura y de tanta música como nos han indicado, por lo tanto, compartir algunos acordes sobre ese libro tercero de la proyectada reforma concursal. Bueno, como decía, voy a entrar a continuación en ello porque sé que el tiempo es escaso y hay que maximizarlo, pero sí que quería dar la enhorabuena, desde luego, por la organización de este Congreso Europeo y, desde luego, agradecer que se me haya invitado a participar. Bueno, decía hace un momento Ignacio Tirado que iba a ser muy crítica con el libro tercero. Muy crítica tampoco, ¿no? Y ahora lo comentaba. Realmente, más que muy crítica, lo que me gustaría destacar o lo que me gustaría señalar son algunos riesgos que pueden ir asociados a ese libro tercero. Es verdad que hablar de un procedimiento especial proyectado ahora mismo en un anteproyecto, pues es complejo porque no sabemos cuál será la tramitación. La verdad es que la rumorología lo que nos dice, pero ya lo comprobaremos, es que va a haber pocos cambios, por lo tanto, a lo mejor pues realmente no hay cambios sustanciales en lo que veamos dentro de unos meses, pero como digo, no es fácil entrar en ese detalle cuando nos enfrentamos con algo pues que no deja de ser derecho proyectado. Pero siendo eso cierto, y agradeciendo que José María Fernández Seijo me deje hacer la parte más general, que es quizá pues la parte, como decía, en la que se pueden resaltar algunas cuestiones, pues yo he elegido, como decía, algunos retos o algunos riesgos, por recuperar la palabra que utilizaba hace un momento, que pueden ir asociados a ese libro tercero, que se centra en ese procedimiento especial para microempresas y para autónomos. Bueno, a mí me gustaría, antes de nada, recuperar cuestiones que también se han dicho esta mañana con respecto a la directiva, pero que creo que es importante. Todo el derecho proyectado, en efecto, tiene que ver pues, con la transposición de la directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, pero es evidente que no todo lo que incorporamos en ese derecho proyectado es directamente transposición de la directiva. Hay muchas cosas que tienen que ver con nuestras dificultades propias para gestionar procesos o procedimientos de insolvencia. Por lo tanto, nos acogeremos a la filosofía de la directiva, es obvio, pero algunas cuestiones son propiamente nuestras. Y yo quería empezar por ahí porque, en efecto, si nosotros hiciéramos un recorrido muy rápido, muy rápido, sobre alguno de esos postulados o principios de la directiva, pues nos encontraríamos muchos de los que van implícitos a ese procedimiento especial. Vamos a reducir costes, vamos a simplificar trámites, vamos a tener eficiencia, vamos a recurrir a esas alertas tempranas, que no deja de ser la anticipación del tratamiento de las crisis, cosa que ya sabemos que llevamos dándole vueltas hace tiempo. Y todas esas cuestiones que están vinculadas con la filosofía implícita en la directiva, pues van referidas a ese procedimiento especial, que va dirigido a esa parte de tejido empresarial o de tejido desde el punto de vista de actuación en nuestro ámbito económico, que ya se nos ha indicado y también dice el anteproyecto que porcentualmente es muy alto y, por lo tanto, pues quizá no le hayamos dado la atención necesaria. Y a partir de ahí, en ese procedimiento en el que yo no entro en el detalle, sería imposible en el tiempo y en el enfoque que yo lo he dado, ¿qué podemos en efecto decir del mismo desde el punto de vista general? Bueno, primera cuestión, tenemos un procedimiento especial que probablemente no acabe siendo un procedimiento especial, sino que tendrá que ser un procedimiento común, en cierta manera, porque el porcentaje de microempresas a las que puede afectar, con independencia de la forma, persona física o persona jurídica, será muy alto, lo dice el propio anteproyecto, y evidentemente eso sí que responde a algo que desde hace tiempo se le viene dando vueltas, y es romper, en cierta manera, la idea de unidad que ya por el año 2003 tenía la legislación concursal. Había en ese momento, por una serie de razones, una idea de tener un único proceso que fuera capaz de dar solución a todos los supuestos de crisis económicas, patrimoniales o financieras. Con el tiempo probablemente hemos aprendido que eso no es posible, que las singularidades y las especificidades pues no permiten probablemente tener un procedimiento único para abordar todas esas situaciones, y en esa medida, bueno, pues a partir de ahora hacer esa modulación o hacer esos módulos y diferentes procedimientos, pues de por sí a lo mejor no es una idea ni muchísimo menos descabellada. Pero claro, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que yo creo que en efecto hay que poner sobre la mesa? Bueno, primera cuestión. La primera cuestión
que yo quiero poner sobre la mesa es que estamos hablando de un porcentaje muy alto de sujetos por los criterios que se utilizan para la definición de microempresas, micropymes o la definición de autónomos y por lo tanto, como decía, estamos hablando sensiblemente de un buen número de afectados y claro, estamos hablando de un buen número de afectados a los que, y claro, aquí entro directamente a lo que decía Ivonne, a los que ponemos encima un procedimiento especial sin asesoramiento especializado. Yo voy a dejar eso sin entrar ya en la parte de asistencia letrada, defensa o incluso gestión de administración concursal, porque creo que podría englobar las dos vías. Y claro, dejarlo sin esa asistencia o sin esa presencia de asesoramiento especializado o profesionalizado es un poco como pegarnos un tiro en el pie. Primero porque llevamos mucho tiempo hablando de la especialización, de la profesionalización, de lo importante que en efecto es tratar de forma absolutamente seria lo que son los procesos de insolvencia o el tratamiento de las crisis y de repente todo esto lo dejamos quizá en una tierra, pues como digo, poco revestida de todos esos profesionales que pueden acompañar al deudor en una situación que evidentemente es una situación muy difícil. Claro, y probablemente está sin ese asesoramiento de profesionales, lo cual tiene algunas implicaciones desde el punto de vista de cuestiones de indefensión y de inseguridad jurídica que se ha puesto sobre la mesa por los colegios de abogados y por el Consejo General de Abogacía y que tiene que ver con esas garantías procesales, porque muy oportunamente el libro tercero habla de procedimiento, pero no deja de ser un procedimiento que empieza con un auto judicial, por lo tanto, bueno, vamos a ver eso cómo se vincularía a esa situación desde el punto de vista procesal, pero además, como decía, teniendo en cuenta que esa falta de asesoramiento o esa falta de participación de profesionales pues se vincula con dos cuestiones que yo creo que no son del todo reales, ¿no? Primera cuestión, la reducción de costes. Yo creo que la reducción de costes la llevamos vinculada a la intervención de profesionales desde hace buen número de años. Es decir, hace un buen número de años que podría retrotraerme a otras reformas anteriores en las que hemos creído que parte importante de los costes solo se puede hacer en referencia a la intervención de profesionales. Y claro, después de haber hecho tantas reformas y después de comprobar que no ha sido así, pues quizá en efecto los costes puros no tienen solamente que ver con la intervención de profesionales, ¿de acuerdo? Los profesionales juegan una labor importante porque cumplen evidentemente muchos otros objetivos, evidentemente si no tengo profesional reduciré, pero tengo muchas dudas de que consiga el fin último que en efecto puede ir vinculado a ese procedimiento especial. Por lo tanto, quizá ya sea hora de ir reflexionando un poco más sobre si el hecho de ir, pues digamos, quitando esa presencia obligatoria de profesionales, realmente es el único punto crucial, el único punto concreto en el que tenemos que cifrar los costes. Hablo específicamente ahora de puros costes económicos. Y luego otra cuestión que me preocupa todavía más, y me preocupa todavía más, que es la referida a, y esto tiene que ver con los costes temporales, que también se pueden traducir en economía, pero que no dejan de ser costes temporales puros y simplificación. Claro, y es que por el hecho de que todo esto se haga recurriendo a, utilicemos el término que queramos, tecnología, digitalización, etcétera, etcétera, va a significar que va a tener necesariamente mejor resultado. A ver, estamos, también se ha dicho esta mañana, inmersos en todo un proceso general de digitalización. Evidentemente creo que todos sabemos que en los últimos meses, por razones obvias, la digitalización, más allá de la transposición también en los ámbitos puramente legales, pues ha irrumpido con mucha más fuerza. Pero claro, que tengamos todas esas tecnologías o que tengamos toda esa posibilidad con carácter general de la digitalización, a mi modo de ver, no significa necesariamente que eso procedimentalmente lo estemos haciendo ni más sencillo, ni que este sea necesariamente un proceso sencillo. Es decir, no deja de ser una herramienta que tiene evidentemente mucha mayor inmediatez, pero no deja de estar referida a una cuestión en la que yo tengo muchas dudas de que la mayor parte de los deudores puedan tener necesariamente pues, la formación o puedan tener los conocimientos específicos para poder realizar los trámites que sean necesarios a través de esos formularios o a través de esas vías digitalizadas y en las que además, en efecto, pues tengo dudas de que el deudor no pueda acabar en cierta manera pues siendo en cierta parte
no sé ni qué palabras utilizar para cierta límite o no sé qué, rehén de los acreedores. Es decir, al final aquí no deja de haber también un riesgo de que evidentemente los acreedores a los que se enfrenta el deudor tienen muy diferente categoría, tienen muy diferente concepción y tienen evidentemente muy diferentes medios. Por lo tanto, no tengo nada claro que el hecho de poner a su disposición formularios y medios electrónicos, que como idea en sí misma me parece buena, vaya a significar necesariamente que eso procedimentalmente vaya a ser una específica ayuda para que el deudor lo pueda gestionar mejor y para que en efecto los acreedores también tengan mayor protección. De hecho, quizá me equivoque, pero yo pienso que el deudor, o en general los deudores o los deudores de cierta entidad, que la vamos a intentar dejar limitada a esa que más o menos va referida el libro tercero, bueno, con carácter general es obvio que lo que piden es un menor desapoderamiento, si en efecto pues lo que sucede pues es que hay posibilidad de continuar, pero eso con carácter general, como digo, el hecho del desapoderamiento pues creo que tiene poco que ver con gestiónese usted necesariamente su proceso, entre otras cosas porque podríamos plantearnos que cualquiera de los errores que cometiera ese deudor puede tener determinadas consecuencias y por lo tanto al final puede acabar generándole más problemas que beneficios. Y cierro con una única cuestión que es, claro, evidentemente no se me escapa, y aquí lo ha dicho también Ignacio Tirado antes, que es obvio que quizá por esta vía atender a los concursos sin masa o a los concursos con masa activa y suficiente, que yo también creo que es el fracaso del concurso y que lo decía ya desde hace años mi maestro, el profesor Beltrán, pues evidentemente habrá que encontrar una solución porque no podemos decir sin más que es la forma más habitual de terminar el concurso y quedarnos tan felices y pensar que ahí estamos teniendo éxito. Obviamente estamos fracasando si esa es la forma más importante de acabar el concurso. Y quizá para esos determinados procedimientos sean útiles. Pero claro, yo solo pongo sobre la mesa el hecho incluso, aunque siguiéramos en la línea de que no tramitamos el procedimiento porque no es suficiente para atender los gastos del procedimiento, no significa que nuestro deudor no tenga que hacer frente a otro tipo de responsabilidades, porque las responsabilidades pueden venir por otras vías fuera de lo que es la tramitación del propio proceso. Por lo tanto, me quedo con esta idea. Vamos a ver, yo creo que evidentemente, y esto sí lo dice la directiva, vamos a buscar eficiencia, por buscar ese término por el que apuesta la directiva, en la solución de crisis económicas y financieras, de micropymes o en general de esas estructuras pequeñas a las que no hemos hecho mucho caso. Eso sí nos lo pide directamente, como digo, la directiva, pero sin reducir alternativas y sobre todo, a mi modo de ver, sin limitar o al menos sin restringir lo que creo que son vías de asesoramiento profesional que a mi modo de ver sí que serían necesarias en la mayoría de los casos para el deudor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Campuzano. Me quedo con la idea de la necesidad del asesoramiento de los profesionales, que la digitalización es una herramienta, pero el procedimiento no es sencillo y que en cualquier caso podríamos caer en el hecho de que el deudor pudiera devenir rehén de sus propios acreedores. Bueno, vamos a ver qué nos puede decir el magistrado José María Fernández Hijo, cuando quiera. Bueno, lo primero pedirles disculpas por no haber podido asistir a la sesión de mañana, pero en los juzgados de Barcelona hay dos bajas de dos compañeras que acaban de trasladarse a Madrid y desde el lunes pasado llevo el juzgado mercantil 10 y tenía un juicio esta mañana largo y complicado que no podía suspender, y a la vez agradecer al colegio que me hayan repescado en la sesión de la tarde para una mesa en la que inicialmente no estaba preparado, con lo cual a partir de ahí cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en mi contra. Estos días, yo desde que se publicó el anteproyecto, que se filtró 48 horas antes de que se aprobara o que se diera cuenta en el Consejo de Ministros, se han comentado tres brechas. El nuevo libro tercero y por lo tanto el procedimiento abreviado ha generado tres brechas intelectuales y en algunos casos físicas. La primera brecha, que sería la brecha más polémica, sería la de colocar al deudor en una situación de indefensión doble, por cuanto no intervendría abogado y no intervendría administrador concursal, que ya es una brecha y que es sangrante. Hay una segunda brecha, que sería la brecha tecnológica,
a la que yo he oído hablar a la profesora Pulgar y ahora he oído hablar a Ana Campuzano, a la profesora Campuzano, respecto de que no todos los deudores que están llamados a acudir a este tipo de procedimientos estén en las condiciones tecnológicas de hacerlas. Y la tercera brecha es una brecha sistemática, y es que la introducción de un procedimiento especial en el texto refundido de la ley concursal, que el pobrecillo lleva un año corto entre nosotros, pues volvemos otra vez a aquello que nos divertía tanto del artículo bis, el artículo ter, el artículo quater, ese problema, esa brecha sistemática, que además esa brecha sistemática tiene dos problemas añadidos, y es que se deroga el procedimiento abreviado, que era el procedimiento general, y además se deroga el acuerdo extrajudicial de pagos, que se suponía que era uno de los grandes inventos. Con lo cual, esas tres brechas las tenemos. A partir de esas tres brechas, a mí cuando me llamó ayer por la tarde Ivonne, yo estaba dando una clase sobre sociedades en la Universidad de Girona y me dijo, tienes 12 minutos, he consumido 3, y tienes que dar un titular. Entonces, el titular del libro tercero es que a mí me lo he leído varias veces y es que es una norma excesivamente sofisticada. A partir de las tres brechas, las tres muy sangrantes, y a partir de esa sofisticación de la norma, yo les voy a contar mi experiencia. Yo dejé la medicación en el mes de abril y como consecuencia de dejar la medicación abandoné la Audiencia Provincial de Barcelona y estoy ahora en el Juzgado Mercantil 11. Todavía no he conseguido nivelar mis niveles de ansiolíticos y desde el día 3 de septiembre pues estoy en el Juzgado Mercantil 3. Y un 70% de mi trabajo está en tomar decisiones de procesos concursales del futuro procedimiento abreviado, más de un 60%. Entonces, la primera de las reflexiones que les puedo trasladar de mis 3 meses de experiencia, a lo mejor es un problema de medicación, es que en todas mis actuaciones judiciales, en todas las consultas que recibo de los profesionales o de los funcionarios, ahora llevo 2 juzgados, no aporto nada. O sea, que me están dando traslado de planes de liquidación, que son como una especie de poema épico en el que el administrador concursal me dice hay que vender la unidad productiva y la venderemos así, hay que vender por lotes y lo venderemos así, y hacia el folio 12 me dicen no hay nada. Con lo cual yo digo, pues si no hay nada, ¿para qué hay que vender la unidad productiva? Pero yo no aporto nada, es más, desaporto, porque cada una de mis actuaciones interrumpe el normal curso del procedimiento durante 4, 5, 6 semanas. Yo intento que sean 2 semanas, pero hay semanas peores, con lo cual no aporto ningún valor y estoy interfiriendo en el desarrollo del procedimiento. Intento ver qué aportan los administradores concursales, y los administradores concursales en los procedimientos de los que yo me ocupo, que son unos procedimientos de las llamadas micropymes y de los empresarios, lo único que me dan son lágrimas. Me dicen, no estoy cobrando, me están designando mucho, siempre me toca a mí, el honorario es una birria, y entonces tampoco me están aportando nada. Y esas lágrimas a veces pues empapan los escritos y tampoco en los escritos se aporta mucho valor. Lo digo porque en la mayoría de los escritos que estamos recibiendo se están utilizando formularios. Se están utilizando unos formularios que no se adecuan al caso concreto. Se presenta un plan de liquidación, pero luego hay que vender un piso y para vender un piso hay que pedir una autorización al juez y entonces el juez le dice, pero ¿tiene usted el plan de liquidación? Dice, pero sí me ha salido una oferta y además es que el registrador es un maniático y no voy a poder cancelar. Con lo cual, el administrador concursal, además de lágrimas, no está aportando valor añadido a la tramitación de esos procedimientos. Y los abogados, por lo menos en Barcelona, desde que se aprobaron los modelos estandarizados, la mayoría de los procedimientos judiciales en concursos de las futuras micropymes llegan sin otro papel que el de los propios formularios, con lo cual tampoco hay ningún valor añadido. Luego, si el 65% de mi trabajo de estos 3 meses, ninguno de los profesionales altamente cualificados, empezando por el abogado, siguiendo por el administrador concursal y terminando por su señoría, si no aportamos ningún valor añadido, y eso hace que yo esté resolviendo peticiones del año 2018-2019, quiere decir que el procedimiento para pequeñas empresas y pequeños empresarios no está funcionando. A partir de ahí, ¿qué hace el anteproyecto? ¿Qué hace el libro tercero? El tema de los formularios. El tema de los formularios realmente no debería plantear ningún problema porque esos formularios se están utilizando. Yo creo que muy pocos administradores concursales incorporan
de su cosecha propia elementos o fácticos o jurídicos que modifiquen lo que tenemos hasta ahora. Yo les invito, mañana si tienen un rato por la mañana, vengan ustedes al juzgado a revisar 200 procedimientos concursales. Miren las solicitudes de concurso, miren los planes de liquidación, miren las solicitudes de venta de activos, miren las rendiciones de cuentas y díganme qué hay de nuevo en cada uno de sus elementos. Por lo tanto, el diseño que hace el anteproyecto es un diseño que responde a una necesidad y a una realidad. Una necesidad y una realidad que en cierta medida ya está implementada. Sí que es verdad que la brecha tecnológica, muchas pequeñas empresas, muchos pequeños empresarios van a estar en peor situación para cubrirlo, pero me parece que las cámaras de comercio, los colegios profesionales, los servicios de acompañamiento que se han implementado en algunas comunidades autónomas podrían dar el back office a todas estas pequeñas empresas para poder preparar y poder tener una plataforma tecnológica común. Y me parece que eso sería muy positivo. Yo la verdad es que llevo sin resolver un incidente concursal con chicha, una buena impugnación de un inventario, una buena impugnación de un reconocimiento de crédito, una acción de retroacción, es como que el Atleti gane la Champions. O sea, ¿no? Entonces, no hay grandes conflictos jurídicos para resolver. Por lo tanto, yo creo que la propuesta del anteproyecto, donde además establece un procedimiento que llama especial porque no sabemos si es un procedimiento extrajudicial supervisado por el juez o un procedimiento judicial comandado por los acreedores, sí que es un procedimiento muy poroso, en el que se introducen, por ejemplo, las resoluciones in voce de los jueces civiles que van en la línea del anteproyecto de la ley de eficacia procesal. O sea que todos esos elementos dinámicos yo creo que pueden ser muy positivos. Le da un protagonismo, yo creo que muy grande, a los letrados de la Administración de Justicia, que los convierte en los verdaderos motores. Y al final el problema lo tenemos en que cuando nos leemos la exposición de motivos, compramos el producto, nos parece muy atractivo, nos parece que la exposición de motivos la ha redactado una persona o un grupo de personas que están en los juzgados y que saben, por lo tanto, cuál es la realidad de 2021. No estamos hablando de lo que ocurría en 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, en la que estábamos rodando una norma. Pero cuando nos vamos al libro tercero, el libro tercero, a mi juicio, es excesivamente sofisticado. Los itinerarios procesales son una locura. Ahí se nota que en la batalla entre procesalistas y mercantilistas, los procesalistas no es que hayan perdido, es que no se han presentado al partido. Yo no creo que ningún procesalista haya intentado, no sé si hay algún procesalista en la sala, que ningún procesalista ha revisado las fisuras del procedimiento, el régimen de recursos, hay lagunas procesales. Por lo tanto, ahí tenemos un déficit. Tenemos otro déficit en la pieza de calificación, y es que la pieza de calificación en las micropymes, donde tendríamos que ser más generosos, es donde resulta que vamos a ser más severos. Es decir, como tenemos un procedimiento extremadamente sofisticado, yo les invito a que se lean, elijan cualquier artículo a voleo de los del libro tercero, de los más largos. Verán ustedes que es extremadamente complejo, que el deudor tiene que conocer una serie de reglas y de disposiciones que van mucho más allá de lo que se le podría exigir a un ordenado empresario de una micropyme. Y nos podemos encontrar en el riesgo de que muchos concursos se tengan que declarar culpables como consecuencia de esas carencias. Podremos decir, hay muy pocos empresarios personas físicas y hay muchos empresarios personas jurídicas. Por lo tanto, va a haber muchas piezas de calificación en las que el concurso se va a declarar culpable y como consecuencia de la declaración de culpabilidad, las responsabilidades económicas derivadas de esa pieza de calificación van a determinar que ese deudor no puede acceder al mecanismo de segunda oportunidad. Entonces, ahí sí que me parece que se produce una brecha que es insalvable, y es que el problema no está en el procedimiento especial. Yo creo que al procedimiento especial hay que darle una oportunidad, entre otras cosas porque lo que tenemos ahora, ya les digo yo que no sirve absolutamente para nada, y el problema lo tenemos
las piezas de calificación y lo tenemos en los mecanismos de segunda oportunidad. Seguimos teniendo un procedimiento muy sofisticado y ya voy telegráficamente, en el que se modula la participación del crédito público en función de que sea una insolvencia, un riesgo de insolvencia, una insolvencia inminente o una insolvencia actual, con lo cual, como todas las insolvencias son insolvencias muy actuales, en las micropymes, salvo que tengamos un efecto sanador, es decir, salvo que la norma sirva para disciplinar a las empresas, nos vamos a encontrar con que la opción de acudir al concurso por riesgo de insolvencia o por insolvencia inminente, en principio no va a funcionar. Ojalá me equivoque, ojalá nos convirtamos en daneses o en noruegos o en franceses antes de que entre en vigor la norma, pero mi experiencia me dice que la mayoría de los concursos llegan con un retraso medio de entre 6 meses y 18 meses. Por lo tanto, van a ser concursos con insolvencias actuales, donde no se va a poder reestructurar la deuda pública, donde además va a haber un derecho de ejecución separada, va a haber un privilegio procesal. Entonces, si cambiamos la norma pero no cambiamos la cultura, pues va a ser difícil que se solucione. Yo por eso, terminando, creo que la intención es muy buena. Creo también que las grandes brechas, cuando bajamos a los juzgados, no sangran tanto. Me parece que las reivindicaciones de la administración concursal están más ligadas a una reserva que se retrasa desde el año 2014 que no a la presencia en un procedimiento en el que realmente pues no tienen interés en participar. Y respecto de los abogados, yo creo que cualquier empresario sensato acudirá a los servicios de un abogado para prepararse para la batalla, con lo cual el debate sobre la indefensión, pues al final me parece que es un debate muy trascendente, muy ruidoso, pero absolutamente menor. Yo lo que pido es eso, que me alivien un poco los 58 artículos del libro tercero y que nos permitan un procedimiento que sea como una autopista de altísima velocidad en la que no haya ningún obstáculo, ninguna curva y ningún recoveco. Yo creo que con eso les cuento mi impresión, sin perjuicio de que luego en el coloquio pues podamos hablar del papel de los acreedores, de la posibilidad de venta de unidades productivas de micropymes, que podamos hablar de los sistemas de revisión de los créditos, incluso en la fase preconcursal a través de esos incidentes, o que podamos hablar de si hay o no hay plan de liquidación, que es una cosa divertida, porque el plan de liquidación es como una especie de guadiana, donde a veces se dice que sí, otras que no, otras que depende. Pero yo creo que el déficit está en eso, en que podemos llevar a muchos pequeños empresarios a que no puedan aspirar al beneficio de segunda oportunidad porque no han gestionado con suficiente sentido ese proceso previo de insolvencia. Y como decía un amigo mío que está de juez en Zaragoza, lo que es una realidad es que quien no puede pagar no va a poder pagar nunca. O sea, que nos pongamos como nos pongamos, seamos lo exigentes que seamos, pongamos los requisitos a la buena fe que consideremos oportuno. En este país hay una bolsa de personas físicas vinculadas a personas jurídicas que van a arrastrar sus deudas durante 30 o 40 años. Y yo creo que eso no tiene sentido. Yo cuando entró en vigor la ley concursal en el año 2004, el juzgado de primera instancia en el que estaba, que era el juzgado de primera instancia 35, todavía estábamos ejecutando procedimientos de cognición de la crisis del año 82 y de la crisis del año 91, y seguíamos en el 2004. Y ahora estamos ejecutando deudas de la crisis del año 2008. Y entonces, el deudor crónico yo creo que no nos lleva a ningún sitio. Pero bueno, ya digo, eso no me toca en la mesa, que mi mesa es la de las micropymes. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Me quedo con que el procedimiento es sofisticado y a la espera de, a lo mejor, con esta idea, que el legislador lo ventile de lo que es el anteproyecto. Me quedo con la idea de que el administrador y el abogado pueden no ser necesario en los concursos en los que haya nada. Pero bueno, aunque soy solo la moderadora, no puedo dejar de decir que evidentemente no estoy de acuerdo, y más estando aquí en representación del Colegio de Abogados, que es necesario. Yo creo firmemente y creemos desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona y desde muchas más instituciones y colegios de abogacía de España en la figura del abogado y del administrador es muy necesaria.
es cierto y comparto con que muchas veces son formularios lo que acaba presentándose o aparentemente formularios, pero al final esos formularios también facilitan el que en lugar de ser un tocho de una demanda o un tocho de un escrito larguísimo, acaba un formulario. Pero hay que tener en cuenta que en muchos de esos casos el trabajo que ha tenido antes el abogado o el administrador concursal para llegar a hacer ese formulario ha sido mucho. Y efectivamente considero que de otra forma sería dar demasiada confianza, demasiada responsabilidad a un deudor que hoy por hoy no está preparado ni en general tiene los conocimientos para rellenar, porque no solo es lo que tengo y lo que, no, y lo que debo, porque si solo fuera a ver qué tengo y a ver qué debo sería fácil, pero es muchas más cosas que es, pero esto sí, pero entonces esto también, pero esto sí, y esto que debo a este y esto que debo al otro, y no me acuerdo si lo que debo lo avala mi padre, mi madre o mi abuela, y esto no sé si sí o esto no sé si no. Es una cosa más compleja y, y por la que es necesario la figura del abogado y el administrador concursal. Y de otra forma lo que tendremos será colapso brutal en los juzgados, en donde efectivamente, tal como has podido decir, el LAG tendría un papel muy importante que por supuesto está preparado y el juez también. Pero si hoy en día ya están colapsados los temas, los juzgados en general, vamos, llegado al caso habría muchas más incidencias y muchos más problemas de los que tenemos. Pero bueno, vamos a ver ahora también qué nos cuenta, que no quita que me parece estupendo y es necesario tener opiniones y que ojalá estuviéramos en un procedimiento y con un sistema en el que pudiéramos ir como mucho más ágiles en ese sentido. Vamos a ver ahora que nos cuenta Beatriz Dugonet Cafí en cuanto a el procedimiento en Francia, cómo si aplican o no aplican en micropymes y la figura del abogado y del administrador concursal, cómo, qué sistema están utilizando. Cuando quiera, Beatriz. Yes, thank you very much. Thank you to invite me to give you the voice of my association, European Insolvency Practitioners, which is not a French association, but European one. And, you know, I'm totally sharing your point of view and the one of Professor Campuzano. And I'm very surprised to hear from a judge that the role of professional of insolvability can be resumed to fill a form. It's not that at all, even in a small and medium enterprises, which is the subject of our panel today. And in total counterpart of this point of view, I might say that in such small or medium companies, the role of a professional, insolvency professional is crucial because we have to help an entrepreneur which has failed, which is in insolvency, and which and who doesn't know how to deal with the framework, legal framework, which is extremely complex, and he has to be quick, and sooner he detects his own problems, his financial difficulties, he will succeed to escape it, and he will have the second chance if he cannot continue with his company. But, you know, first of all, he has to be helped. He has to be supported with a professional, a skilled professional who knows the legal framework. And you know how complex it is today, nowadays. And Mr. Judge, you have highlighted that with the transposition of the directive, with also all the COVID laws that have been implemented very recently, it's very difficult even for professionals to know exactly which tools we have to use.
So if we are talking about small or medium enterprises, usually it's a family business, or it's an idea of a brilliant man who has been set up, and those people, those managers, usually they don't have much knowledge, legal knowledge, and not much account knowledge, and they don't know what to do. And it's really important human concerns and human matters, because in such cases, everything goes wrong. You have a lot of pressure, you have a lot of tension. It's difficult with your family, it's difficult with your friends, it's difficult with your employees, and you are lost in this urgent and really awful new environment. And it's reason why I think that the support of a professional of insolvability is essential, because if this professional is appointed, he is skilled, he has experience, and he will ask for the right figures and ask the accountants to make the budget in order for him to have the right picture of the enterprise. And it's very important, because the manager who has fall in insolvency, he usually doesn't have the right picture of his own enterprise. Sometimes he's sure that he is viable, and it's not viable. Sometimes he has some doubts, and you discover that the business can going on because the markets are here, and there is a future for the enterprise. So you have to have the eye of a professional who will not just file a form. It's very unusual to hear that he will make the team with the manager in order to define what can be the future, and to fight with the manager for the future of the enterprise. And it's very important, because this person, the professional of insolvability, he is the guarant of three factors who are essential to save the file. I mean, he will be efficient, he will be fair, he will be impartial, and he will give to the court the real picture of the company. And even, very often we are appointed by the court, but very late, and the manager has been negotiated with his bank, his suppliers, and all the stakeholders, but nothing has happened like he had planned. So he has lost the confidence of all the stakeholders. So even if the figures shows that the company can going on, he has lost the confidence of the main stakeholders, and it's not possible for him to be trusted again. If you have a professional of insolvability who can negotiate and say to the suppliers, to the banks, I make my own statement and we need to negotiate something, but we can move forward, we can
draw a restructuration plan, and we can ask the court to adopt it. And it's the reason why it's very important to have someone impartial, but it's not someone against the manager. And I think it's a really false good idea to say that it will cost. It will cost, okay, because the professional of insolvability, for sure, it has to be paid, but is paid like the lawyer, like the accountant. But what is the most important? It's for what goal. And if the appointment of the administrator is synonym of efficiency and make the success of the survey of the company, you know, it's better to pay someone who is skilled and who is aware to save the company than to say, oh, it will take time, it will be complicated because the court will be involved, and it will take, and I will have to pay money, but I will stay in my difficult situation without solutions, you know. So I think it's a very, and it's not because it's a small or medium company that the support is not necessary. Totally in contrary, it's because it's small, because the means in such companies are so poor that you have to have, as soon as possible, the professional to help you to state if you can be saved or not. If you are not viable, you have to face it, you have to accept it, and as the professional of insolvability, the insolvency professional is independent and neutral, the manager will trust him, because it's not the interest of the insolvency professional to say that it's not possible to save the company if it's possible. So the transparency and the neutrality of the insolvency professional will help the manager to face really the situation of his own company. And it will help him also to choose the right tools to save the company. And if the company is not viable, he will accept the statement because it's a neutral statement. He will accept it in order to have a second chance. And the professional of insolvency will help him to get this second chance, because if it's because of the COVID or the end of business that he has felt in insolvency, you know, it's the case of the honest debtor, and he will have the right to have this second chance and to create something else. So for all those reasons, I think that you have to be helped as soon as possible at the opening of the procedure appointed by the court by an insolvency practitioner. I think it's absolutely crucial to help those people to save their company or save themselves in order for them to have this second chance. And in counterpart of this role, which is important, you know, I would say that we have to have insolvency practitioners. So I don't know, Mr. the Judge, with who you are working with, but you know, in France, in fact, I would like to highlight that in France, we have a special profession dedicated to insolvency.
we have administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, which is a profession totally dedicated to insolvency cases. It means that we don't have clients, we are just working for the court, and we are totally specialized in insolvency cases. It means that we are very efficient because we are experienced, and so we know the questions to ask, we know the figures to get, and we know the tools to use. And so the conclusions, you know, are accepted by the debtors, by the creditors. And when we have to negotiate to save the company with the creditors, they are happy to have someone neutral as a guarantee of the figures that we show and that we defend. In conclusion, I would say that human concerns are key in all these procedures because its main concerns, its main pains, its main futures, and its main life. For all this reason, you cannot let like this people, because they are from small or very medium companies, without any support. And I'm totally convinced that the insolvency practitioners is the key person to help those managers, to help those companies, and to implement as in the best way the laws that are adopted. Because, you know, whatever good or better is a law, if you are not if you don't have the right person to implement it, it will be nothing. And it's not the manager, it's not a lawyer, it's not an accountant, it's someone specialized in those matters that can implement the best, those kind of laws which are very, very technical. So it's as you have highlight in your expose, it's very, very technical. Maybe I've been too long. I don't see you, I don't know. Ay, perdón. Muchas gracias, Beatriz. Y me quedo con la necesidad de la administración concursal como una imagen, bueno, como alguien imparcial que va a dar una imagen de la situación real de la empresa, y con que en Francia la administración concursal es una profesión que se dedica especialmente a lo que es la insolvencia. Bueno, ahora pasamos ya a lo que sería turno de preguntas. La verdad es que tengo unas cuantas preguntas que me han ido pasando, entonces las haré así y quien considere que pueda que las conteste. A ver, la primera sería, ¿creen que será fácil poner en práctica el sistema de tratamiento de las insolvencias de las micropymes que contemplan el anteproyecto? Bueno, creo que ya se ha dicho que era sofisticado, pero si queréis contestar, dejarle el micro. Yo me ofrezco a hacer una experiencia piloto en mi juzgado y que empiece el 1 de diciembre sin ningún problema. Creo que no será difícil, porque además aprovecho que soy un viejo dinosaurio. Cuando oía a Ivonne en su turno de réplica, me acordaba de las mayores cuantías con las réplicas y las dúplicas. Y el problema del colapso de los juzgados es que la mayoría de los trámites no son trámites estrictamente jurisdiccionales, sino que tienen que ver con ese trabajo de gestoría. Entonces, si aliviáramos a los juzgados de esos traslados de traslados, escritos de escritos que vienen con escritos, probablemente si hiciéramos estrictamente funciones jurisdiccionales ganaríamos en eficacia. Entonces, yo creo que si la implantación del libro tercero es una implantación brusca, se pueden plantear algunos problemas de funcionamiento, pero si se hiciera una implantación escalonada
y sobre todo si se testaran algunas experiencias pilotos en grandes ciudades, podríamos ver cuáles son los defectos del sistema. Ya digo, yo me ofrezco sin ningún problema a que se pudiera hacer en mi juzgado, en los juzgados de Barcelona, y que empezáramos a trabajar para que cuando entrara en vigor la norma, pues supiéramos cuáles son las disfunciones técnicas. No creo que debiera haber ningún problema. Es más, me parece que tampoco hay que esperar a que el papá legislador nos articule esa plataforma, porque nuestros hijos en las escuelas están trabajando con soportes telemáticos con absolutas garantías y de hecho en los juzgados también lo estamos haciendo. Entonces que a lo mejor sí que sería bueno que en algunas ciudades donde se hicieran las experiencias pilotos se permitiera testar algunos modelos de gestión antes de hacer un modelo dirigido. Me parece que ahora mismo ya tenemos alguno de las herramientas, las tenemos para que eso funcione. Que no creo que sea necesario una gran revolución digital y sobre todo no creo que sea necesario esperar a que haya una norma para que lo ponga en funcionamiento. Y hay plataformas que están vendiendo online, y hay juzgados, y quiero reconocer aquí al letrado del Juzgado Mercantil 7, todo lo que ha hecho por la subasta electrónica. O sea, me parece que ya tenemos muchas de las herramientas, ya las tenemos y que es cuestión de ponerlas en marcha. Muchas gracias, José María. ¿Algún punto que añadir, profesor? No, yo lo único que pondría sobre la mesa es que no creo que sea muy difícil, y perdón cómo lo voy a decir, si queremos que todo cambie para que siga igual. Es decir, yo creo que esto no es solamente una apuesta procedimental, ¿no? Yo creo que detrás queremos que haya mejores resultados de los que hay, o por lo menos eso quiero creer, ¿no? Entonces, hombre, me gustaría pensar que más allá de las cuestiones procedimentales, que son obviamente muy importantes, pues finalmente hay un objetivo un poco más ambicioso, que será mejorar la gestión de los procesos, ¿no? Y entonces, al mejorar la gestión de los procesos, bueno, creo que los procedimientos son los que te acompañan, ¿no? Pero, como digo, yo lo único que traslado es, no estamos cambiando todo el procedimiento para no resolver ninguno de los problemas que podemos tener ahora, entiendo, porque me parecería un viaje quizá, y si vamos a tener, como decía José María Fernández Seijo, la misma realidad que tenemos ahora, pues no quiero creer que eso sea así, ¿no? Yo creo que el procedimiento, coincido en que habrá que darle una oportunidad, pero creo que precisamente para darle una oportunidad y para cumplir lo que dice también la exposición de motivos, que al final quien lo tiene que utilizar lo reconozca como útil, porque si no ya podemos hacer 200 apreciaciones, pero si quien lo tiene que utilizar no lo utiliza con lo que sea, no lo reconoce como útil, pues no vamos a ir a ningún sitio. Pues como digo, yo creo que a ese procedimiento hay que darle una oportunidad y que precisamente pues todo lo que ayude a que, además de ser más rápido, realmente procure mejores resultados y cambie un poco la realidad, para mí bienvenido sea, ¿no? Ignacio Tirado, que quiere hacer una matización o... Lo voy a ir diciendo para quien, como no tenemos micro, no sé. ¿Quieres hacer Sí, si quieres, si no, o esto o yo te lo voy diciendo, ¿eh? O yo lo voy diciendo. No, hay micro, tenemos de todo. Estamos como en la tele, aquí tenemos de todo. Claro, gracias, perdón. Yo quería quizás aportar algo a la discusión de lo que se ha dicho. En primer lugar, por cómo yo entiendo el anteproyecto, el libro tercero no prohíbe la participación del abogado, simplemente no la hace obligatoria. La no obligatoriedad de la participación del abogado ni del procurador es lo que pasa en la inmensa mayoría de los países. Para la insolvencia del panadero o de la panadería no es obligatorio un abogado. Yo no digo que no sea conveniente, es más, estoy seguro que con un abogado funciona mejor que si no participa. Pero una situación en la cual hay una pequeña panadería, en la que hay buen comportamiento y en la cual hay 4 activos y 4 acreedores con los activos predeterminados, no hace falta un abogado y no hace falta un administrador concursal, pero es que eso no es que lo diga el anteproyecto, es que es lo que se hace fuera. Entonces, obviamente, todo el mundo inmediatamente reacciona y dice, bueno, pero es que no se sabe si puede ser necesario o no. Puede haber manipulación, puede haber mala gestión. Precisamente por eso lo que hace este procedimiento es dejar abierto, no lo prohíbe, deja abierta la posibilidad del nombramiento de los profesionales a petición de los acreedores, que son a los que les tiene que importar.
Entonces, por ejemplo, la calificación se abre si se pide. Si no se pide, no se abre. Si a los acreedores les da igual, obviamente fuera del ámbito penal, ahí estamos en una cosa distinta. Pero si no se deduce ese testimonio, calificación en muchos casos no va a haber. Entonces, y si hay calificación, habrá administrador concursal. Y si hay rescisoria, habrá administrador concursal. Pero para eso hay que pedirlo. Este procedimiento lo que tiene es dos problemas muy graves a mi modo de ver. Uno de ellos es los privilegios procesales de la administración pública, que quedan fuera en muchos casos, y ya hemos visto por qué no funciona la custodia judicial de pagos, porque no concernía al acreedor público. Si en la micropyme lo que tiene es mucha deuda pública y no se la puede reestructurar, pues ¿para qué usarlo, no? Entonces es un problema, para empezar, muy importante. Y segundo, el sistema de atribución de costes. La idea modular, que es ahora mismo lo que se está gestionando en muchos sitios y lo que, hacia donde se va fuera en el extranjero, esto no es ninguna locura. La idea de que un procedimiento tiene unos costes fijos y lo que hay que hacer es quitar esos módulos, dejar solo un procedimiento súper rápido en un camino o en otro y vas añadiendo complejidad si las partes lo requieren, está basado en la idea de que si la participación, la generación del coste, es decir, la participación del profesional, por ejemplo, de un administrador concursal, es necesaria y así lo creen los acreedores, se nombra. Si no es necesaria, sino es en interés de ese acreedor, considera que es a más lo que quiere asegurarse de que funciona todo bien, entonces que lo pague él. Si no, si es necesaria objetivamente, porque puede haber suficientes datos para pensar que no te puedes fiar de la información que existe, como ocurría muchas veces, entonces se debería pagar un cargo a la masa. Y ahí es donde se equivoca el anteproyecto, porque no prevé la posibilidad de que el administrador concursal se pague un cargo a la masa. Y eso es un error enorme porque desequilibra completamente el sistema. Es decir, lo que inicialmente la idea era desatornillar los efectos y los costes fijos, y dejar que solamente se asuman cuando tenga sentido asumirlos, se convierte en un verdadero problema de posible abuso del sistema al obligar al acreedor, que ya va a perder dinero, a que lo pague de su bolsillo también a un profesional, porque no lo va a hacer. Entonces, si se soluciona eso y se soluciona esto público, se puede mejorar mucho. Yo creo que claramente el acreedor pagará lo que sea a un administrador concursal cuando quiera una calificación culpable. Pero es que si dependemos del acreedor y el acreedor es quien paga, estamos teniendo administradores concursales de parte. Porque quien te paga, pues es como te dice, te voy a pagar 16.000 euros, pues, pero quiero tal. Ya, está claro, pero si al final quien paga es el acreedor, o sea, si al final paga, una cosa es que pague el concurso con un crédito contra la masa, una cosa es pagar el concurso, que entonces es imparcial, pero cuando paga el acreedor y que irá con unos visos directamente, no pagará ni pedirá un admiso concursal si no hay nada, pedirá pues cuando quiera una calificación culpable o algo así. Entonces, bueno, al final será decir, quiero que investigues esto, que a lo mejor es correcto y está muy bien, pero a lo mejor es, Ivonne, es una opinión, al final, por crear un poco de debate. Pero al final de quien prescindes es del juez, porque califique lo que califique el administrador concursal. O sea, probablemente el error estratégico del anteproyecto es que empieza prescindiendo del abogado cuando a lo mejor tendría que prescindir del juez. Entonces, si prescindiera primero del juez, lo digo porque en el relato que haces, y yo, la experiencia de los jueces mercantiles de toda España está en que en muy pocas veces se enamoran del administrador concursal para calificaciones culpables. Por lo tanto, esos comportamientos patológicos, que podría haberlos, van a ser siempre corregidos por el juez. Entonces, a lo mejor el error del anteproyecto es que tendría que haber dicho, no necesitamos juez, con lo cual, claro, si no se necesita juez, del rey abajo ninguno, y entonces le quitaríamos tensión al anteproyecto. Matilde habla, sí, Matilde Cuena. No, lo de extender el beneficio de justicia gratuita, porque habría que meter una disposición adicional, porque aunque no fuera preceptivo el abogado, lo que no puede ser es que no pueda hacer uso un abogado el que menos tiene. Y por lo tanto hay que hacer alguna modificación también en esa normativa, porque lo que está claro es que el que no se pueda manejar tiene que tener a su disposición un profesional. Y si no puede pagarlo, bueno, pues tendrá que intervenir
el beneficio de justicia gratuita. Nada más que eso. Has dado en el clavo y esa es, de hecho, nuestra gran reivindicación. Todo lo que hablábamos hace un momento era un poquito más incluso en general, pero en cuanto a micropymes, segunda oportunidad, tal, lo que podemos decir y lo que defendemos por encima de todo desde el colegio es ya no solo como un mero corporativismo el hecho de un abogado, que podría parecerlo por lo que anteriormente he dicho, sino especialmente, sino especialmente por lo que acabas de decir en lo que es el seno de la segunda oportunidad. Las personas, si el abogado no es preceptivo, no hay beneficio de justicia gratuita. Si no hay beneficio de justicia gratuita, estamos perjudicando a los más vulnerables, que los hay. Y además, bueno, hay que decir que nosotros ya sí que queden registrado en el público, que ya os lo diremos mañana, pero que tenemos desde julio un turno de oficio específico de segunda oportunidad. Claro, realmente está pensado para ayudar a muchas personas que ya están funcionando y que muchos de estos pueden ser pues, autónomos, emprendedores, que se verían perjudicados en este sentido. Bueno, el debate lo tenemos servido. Creo que, de hecho, tenía más preguntas. Creo que daría mucho de sí la figura de lo que es abogado y lo que es administrador concursal. Son temas muy complejos, al igual que de la exoneración del crédito público. La figura del administrador concursal mañana volverá a tratarse a las 9:30. La primera mesa es retos y propuestas de la administración concursal, entre donde estará pues, Diego Comendador, que está aquí como presidente de ASPAC. Entonces, ahora, bueno, primero agradecer a la mesa, ya terminamos esta mesa, agradecer a la mesa sus ponencias. Me gusta oír diferentes opiniones. Gracias, José María. Gracias, Ana Belén. Gracias también a Beatriz por saber cómo funciona el sistema francés.